Lucas, capítulo 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y mira lo que dice el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Siguiente. Y volviendo en sí, como decir, recapacitando, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Oiga, recapacitando él, dijo entonces, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, estaba lejos el hijo, dice que su padre lo vio y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Siguiente. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad, el mejor vestido, y vestirle, y poner un anillo, y calzado en sus pies. 23, y trae el becerro gordo, matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Amén. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijar. Siguiente, por favor. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo por haberle recibido bueno y sano. 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba, el padre le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo el padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. 31. Él entonces dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Señor Jesús, háblanos en esta hora. Que tu palabra en esta hora corra y sea glorificada, Señor, y que cumpla el propósito por el cual es enviada. Si tú hablas en esta mañana, Señor, algo especial, algo sobrenatural puede ocurrir en nuestra vida. Señor, habla, dile, Señor, habla, que tu siervo oye, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Siéntese, por favor. Hoy quiero hablar, nos toca el tema, o nos corresponde el tema de las parábolas. Recuerde, un día parábolas, un día apocalipsis, un día los yo soy, otro día el tema libre. Y bueno, ahora 8 días fue tremenda bendición la escuela dominical.
se derramó la presencia del Señor, así como se hace sentir Él. Y tocamos un tema libre, ¿cierto? Hora de despertar. Pero hoy ya volvemos a las parábolas y ya hablamos de la moneda perdida. Ya hablamos, ¿cierto?, de la moneda perdida. ¿De qué más hablamos? ¿Quién recuerda? De la oveja perdida. Y ya hoy es el hijo perdido. El capítulo 15, recuerde que es las parábolas ¿de qué? De los objetos perdidos. Se perdió una oveja, se perdió una moneda y se perdió un hijo. Amén. Hoy vamos a hablar un poquito sobre esto, ya hemos leído y vamos a enseñar el día de hoy. El tiempo ha pasado, pero voy a avanzar. Jesús ya ha explicado, hermanos, cómo Dios busca. Está hablando Jesús, recuerde. Y esas tres parábolas Él las ha usado para dar a entender cómo Dios no se queda quieto cuando alguien se pierde. Cómo Dios actúa, hermanos. Por eso Él ya ha hablado y cómo Dios busca a lo que se pierde afuera. ¿Quién se perdió afuera? La oveja. Pero también ha hablado de aquello que se pierde adentro. ¿Quién se perdió adentro? La moneda. Entonces eso da a entender que hay gente que se pierde afuera, en la calle, con los amigos, con los vecinos. Pero también hay gente que se pierde adentro, en el cuarto, en el baño, en la sala, allá en la intimidad. ¿Cierto? Ahora entonces presenta una parábola muy especial y es un hijo que se pierde, pero por decisión propia. Y se pierde no afuera, sino lejos, en una provincia. ¿Sí ve? Los tres objetos se perdieron, las tres cosas se perdieron, uno afuera, uno adentro, pero otro muy lejos, en una provincia lejana. Amén. Pero otro, y ahí quiero yo hablar acerca de esa parábola, porque a veces los que predican acerca solamente del hijo pródigo, y ya. Pero había otro que se había perdido, y ese que se había perdido es el hijo mayor. Recuerda que el hijo pródigo es el hijo menor, pero el hijo mayor también se perdió, y se perdió dentro de su mismo corazón. ¿Sí? Y por eso lo leímos todo. ¿Sí? Entonces, hermanos, mira, pero también nos muestra un padre. Oiga, un hijo se perdió lejos, un hijo se perdió en el corazón, pero hay un padre que los ama a los dos. Pero que a veces en los hogares hay uno que es la oveja negra. ¿Ustedes han escuchado eso? Y les ha pasado eso también. Vais a escuchar, sí, es verdad, hermano. Entre los hijos hay unos que no, eso mejor dicho es una belleza, pero hay hijos también, hermanos, que también para los padres son dolor de cabeza. Yo, la verdad, yo apenas estoy pensando, hermano, y yo oro al Señor, porque casos se han visto, hermano, ¿cierto? Casos se han visto, y más con pastores. Mira los hijos de los pastores, hoy casi ya no se ve, pero pasó mucho, los hijos de los pastores apartados. ¿Cierto? Mal testimonio. Y uno se preocupa, hermanos. Entonces, hermanos, mira, vamos a hablar un poquito acerca de esta historia. En esta historia encontramos el corazón del pecador, el hijo pródigo, el corazón del religioso, que es el hijo mayor, el hermano mayor. Pero también encontramos el corazón, perdón, del padre. ¿Sí? Los tres corazones. Muchos se identifican, hermanos, con el hijo menor. Y muchas predicaciones son para el hijo menor. Y muchos programas son para el hijo menor. Y muchas veces se ha predicado para el hijo menor, el que se fue lejos y se perdió. Y está lejos de papá. Y está lejos de mamá. ¿Cierto? Y uno quisiera que los hijos no se fueran, se quedaran ahí. Y guardarlos, ¿cierto? En una bolita de cristal. Donde estuvieran cerca. ¿Por qué? Porque cerca de papá y cerca de mamá están seguros. Pero lejos no sabemos cómo están. Lejos no sabemos que si comieron, si durmieron bien, si se están alimentando bien, si están ahí seguros como cuando estaba con papá y mamá, ¿cierto? Entonces muchas veces se identifica en muchas personas y muchas predicaciones son para el hijo pródigo, ¿cierto? Pero esta parábola también confronta, hermanos, al hijo mayor. Sí, confronta al hijo mayor y al padre también. ¿Cierto, hermanos? Confronta al creyente que nunca dejó la casa. El hijo mayor, ¿sabe quién es? El hijo mayor es el creyente que nunca dejó la casa.
que siempre estuvo ahí. Recuerden, el hijo pródigo representa, claro, los creyentes que se van lejos, que se apartan, que se pierden. ¿Por qué? Por decisiones. Él tomó una decisión. Dice que, papi, padre, deme lo que es mío, lo que me corresponde. Y dice que él mismo, pasando no muchos días, cogió maletica y se fue lejos. ¿Sí? Pero miramos, hermanos, que el creyente, el hijo mayor es el creyente que nunca dejó la casa, pero que perdió su intimidad, su relación con papá. Nunca se fue, pero perdió la relación con el padre. Amén. Entonces, número 1, vamos a hablar del hijo menor. ¿Sí? La libertad mal usada que lleva a la ruina. La libertad mal usada que lleva a la ruina. Padre, dame lo que me toca. Volvamos al 11, por favor. Usted va siguiendo, por favor, los versículos. ¿Sí? El hijo no quería al padre. Escúcheme muy bien. Porque él le dice, padre, dame lo que es mío, lo que me corresponde. O sea que él estaba enterrando a su padre antes de qué? De tiempo. Porque una herencia se da a alguien. Bueno, hay padres que consienten en dar una herencia en vida, ¿cierto? Y vea, esto es para usted, ya. Eso es para usted. Pero lo normal es que una persona reciba la herencia cuando ¿qué? Cuando el padre falte. ¿Sí o no? Cuando ellos mueran. Pero él, hermano, dice, no, padre, dame lo que me toca, dame lo que me corresponde. O sea, que el hijo no quería al padre, quería lo del padre. ¿Sí escuchan? No quería al padre, quería lo del padre, oiga, lo del padre. ¿Sí? Su problema no era la herencia. El problema de ese muchacho era que el corazón. Ese era el problema, hermanos. ¿Sí? Así empieza el alejamiento. Él comienza a alejarse. ¿Sí? Cuando deseamos cosas, pero que no queremos comunión. ¿Sí? Hay gente, hermano, hay gente que ama las bendiciones de Dios, que ama lo que Dios puede dar, que ama eso, que ama las respuestas de Dios, que ama las bendiciones de Dios, pero que no ama a Dios. De eso está el mundo lleno. Gente que ama las bendiciones, gente que ama lo que puede dar Dios, pero no aman al Padre ni aman a Dios. Amén. Miramos que él emprende un viaje muy lejos. Dice que a una provincia que lejana. El hijo se fue a una provincia lejana. La distancia física, ya primero, hermano, mira, lo primero ahí fue una distancia emocional y espiritual. Pero luego de eso, una distancia ya aquí en la relación con el Padre provocó una distancia que lejana. Claro, esa distancia física fue consecuencia, hermanos, de una distancia emocional, de una distancia espiritual. Entonces, cuando alguien está distante del Padre emocionalmente, afectivamente, hermano, espiritualmente, entonces lo último que pasa es, como resultado final, es que haya un distanciamiento físico. Amén. Eso es lo que está pasando allí. Antes de irse, ¿sí? de ahí, del lugar, de su casa, ya se había ido de su padre. Eso es lo que necesitamos entender, hermanos. Pero como resultado de uno irse lejos, entonces mira lo que ocurre. Ahora ya hay una vida desordenada. ¿Sí o no? Hay una vida desordenada. Hay una necesidad profunda. ¿Por qué? Porque ya despreció todo. Ya desperdició todo, perdón, y ya había quedado sin nada. Tanto, hermano, tanto que llegó a ser un indigente. Llegó a ser un indigente, hermano. Ahí no lo dice porque esa palabra no existía. Pero en ese tiempo, hermano, llegó a ser un indigente. Yo, cuando trabajaba en un restaurante hace muchos años, en la zona rosa de Dos Quebradas, yo tenía que hacer un aseo general los lunes. Y cuando yo sacaba a las 6:30 de la mañana las basuras, eso eran sobrados, eran cosas de un restaurante muy grande, hermano. Y llegaban los indigentes, hermano. Y yo, mientras que comenzaba a lavarle el andén, las canastillas, las sillas, las mesas, comenzaban los indigentes, hermano, a comer de esa basura, huesos de pollo,
comenzaban con pedazos de carne, pedazos de chicharrón, vueltos de basura, de papel higiénico, de todo ahí, hermano. Y ellos, uy, que eso está, uy, socio, eso está muy rico. Créalo. Dios me dio la oportunidad de evangelizar a muchos ahí, hermano. Yo solamente era un líder en la iglesia y yo tenía algún anhelo. Dios ya me había hecho el llamado al ministerio. Y yo sentía como esa tristeza, esa compasión por ellos. Y yo los evangelizaba. Y una vez, aquí rápidamente el testimonio, estaba evangelizando a alguien ahí, un moreno alto él, y sabía de la Biblia. Y comenzamos a hablar. Y comenzamos a hablar de la unicidad. Y me di cuenta a lo último que él comenzó a hablar de la Trinidad también, de la unicidad. Cuando me di cuenta que era apartado, pastor de una iglesia trinitaria. Y en ese momento comienzo yo a hablar, hermano, siendo un líder apenas, muy muchacho, y empezamos a hablar y comienzo yo por la Biblia, a mostrarle Biblia, a mostrarle versículos. ¿Y sabe qué me dijo? Joven, duré tantos años de pastor en una iglesia trinitaria y usted me dio a entender la unicidad en 10 minutos. Ahora creo que es uno. Oye, y yo le digo al Señor, hoy yo siempre pienso en él, hermano. Y él me dijo, yo de aquí me voy diferente. Y nunca más lo volví a ver. Y yo le decía al Señor, en esa época, 2014 aproximadamente, y yo tenía el llamado a ser pastor, pero yo llegué a ser pastor hasta el 2020. Y yo en ese 2014 yo le decía, Señor, ojalá que cuando yo sea pastor, oiga, yo llamaba eso así, yo que iba a ser pastor, pero yo sentía en el corazón, algún día, Señor, me encuentre con Él en el camino. Y pienso siempre en Él, hermano. Hermano, mira, eso fue lo que pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, oiga, comenzó a faltarle, había gastado todo, hermanos. Llegó una hambruna en ese sector y dice que él deseaba, oiga, deseaba comer la comida de los cerdos. ¿Sabe qué era? Aguamasa, sino que ahí no dice aguamasa, ahí dice algarrobas, pero era aguamasa. Imagine, aguamasa, sobrados. O sea, que llegó a la condición de ser, ¿qué? Un indigente, hermanos. Por eso, hermanos, mira, después de, esas son las consecuencias de uno alejarse. Sí, uno al principio va bien. Uno cuando se aparta, hermanos, al otro día se está bien. Pasan los 2 días, no, se está bien. 3 días, bien. Vea, yo me aparté, alguien dirá, yo me aparté, pero vea, tengo plata. Todavía tengo aquí la novia que dejé a mi mujer y quedé con mi novia. Vea, ella me quiere y no me va a dejar. A los 8, 15 días hasta el mes. Y va bien. Y entonces la gente cree que va a seguir bien. Y eso le pasó a quién? Al hijo pródigo. Y comenzó a gastar. No, eso no se va a acabar. Comenzó a gastar como si no hubiera qué. Un mañana. Y comienza y gasta allí, gasta allí, gasta allí. Y dice que comenzó a faltarle. Eso es lo que dice el texto, ¿sí o no? Comenzó a faltarle, y cuando comenzó a faltarle, pues ya no tenía más fuente de ingresos y llegó una hambruna en el sector. Entonces también, hermanos, él no solamente perdió a su padre, sino que también perdió la dignidad, perdió, oiga, la dignidad, hermano, la dignidad, ya de no bañarse, ya de desear comer lo que comen los cerdos, de vivir en condición de calle, hermano. Eso es perder la dignidad. Sí, perder la identidad. Él era hijo de un hombre importante, hermanos, de un hombre honorable, pero perdió la identidad, ya no sabía quién era. Perdió el propósito, perdió la dirección, hermanos. Sin el Padre, nuestras decisiones siempre nos llevarán al lugar más bajo del que imaginamos. Bueno, sin la dirección de nuestro Padre Celestial, sin la dirección de nuestro Dios, hermano, estamos perdidos. Amén. Él es el que nos guía. Él es el que nos direcciona. Él es el que nos ayuda, hermanos. Pero sin el Padre, nosotros como hijos, nuestras decisiones siempre nos llevarán al lugar más bajo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque es que yo creo que eso está bien. Y yo creo que por ese camino estoy bien. Y lo que dice la Biblia es que hay caminos que al hombre le parece que son derechos. ¿Ustedes lo saben, sí o no? Pero que su camino, su fin, es camino de muerte. Amén. Pero hermanos, mira, por eso, sí, lo primero en el corazón, sí, lo primero en el corazón, para muchos creyentes, sí, allá en el corazón, es que no se alejan de golpe. No es que se alejen de una.
No, 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 no. Sino que allá en el corazón comienzan a alejarse lentamente, 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 hermano. Se va, yo ya lo he predicado con otras cosas, con Sansón, con Saúl, todo esto, hermano. Pero cuando vamos a mirar la Biblia siempre nos lleva a lo mismo, hermano. Hay gente que el hijo pródigo no se perdió de inmediato. No, hermano, no, 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 no. Él no se alejó de golpe, sino que se alejó lentamente, hermano. Primero en el corazón, luego en la mente y finalmente en la práctica. Hay gente, hermanos, que se pierde así, se aleja así. Primero en el corazón. Ya comienza a dejar meter cosas en el corazón, hábitos, adicciones, oiga, pensamientos. Y ahí está el corazón, en la mente. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? Hasta que toma la decisión. Y cuando toma la decisión, listo, se fue en la práctica ya, en la práctica. Entonces la ruina espiritual comienza cuando queremos bendiciones. Por ejemplo, yo digo, hermano, ¿cuántos queremos bendiciones? Todos queremos bendiciones. Entonces, el problema, hermanos, la ruina espiritual comienza cuando queremos bendiciones, pero que no queremos intimidad con Dios. Queremos bendiciones, pero no queremos pagar el precio. Queremos bendiciones, pero no queremos estar cerca del Padre. Es lo que le pasa al hijo pródigo. Quería la herencia, pero no quería estar con el Padre. O sea que el tiempo que estuvo con el Padre era cavilando, era pensando, bueno, yo qué, ¿cuándo le pido? ¿Cuándo le digo que me dé lo mío? ¿Será que estoy mal si le pido? ¿Será que qué va a pensar mi hermano? ¿Qué va a pensar mi padre? Y eso no fue de la noche a la mañana. Eso fue muchas veces, hermano. Primero le entró aquí la avaricia en el corazón. Primero quiso matarlo, enterrarlo, no, deme la herencia, lo mío. Y a lo último tomó la decisión, deme lo mío que me voy. Pero hermano, mira, hay gente, ahí empieza, hay gente. Y por eso, eso no solamente son predicaciones para apartados. Hay gente, hermano, que dice, bueno, un tema para apartados y predican esto. No, esto es para todos, hermano, para la iglesia. Esto es una enseñanza para la iglesia, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos tanto del hijo pródigo como del hijo mayor, como del padre. Amén. Hay alabanzas para el Señor. Entonces, hermano, mira, necesitamos, claro, querer bendiciones. Y yo quiero bendiciones. Y quiero bendiciones para usted como iglesia. Quiero que le vaya bien y por eso esa es nuestra oración. Como familia pastoral siempre, Señor, bendice esta familia, bendícela. Y por nombre, Señor, bendice la familia tal, ayúdalos, prospéralos, dales bendición, bendícelos en todas las áreas de su vida, pero también bendícelos en la espiritual. Y siempre, si ustedes analizan mi oración aquí cuando oro por alguien, yo digo, Señor, bendícelo en todas las áreas de su vida. Y empiezo en lo económico, en lo material, en lo familiar, en su salud, pero en lo económico, pero sobre todo en lo espiritual. Porque ¿para qué yo dinero? ¿Para qué yo estar bien aliviadito? ¿Para qué yo estar bien en mi casa, pero estar mal en lo espiritual? ¿Para qué? Cuando yo estoy así, bien en todo y mal en lo espiritual, me pasa lo del pródigo. Y se va lejos. Y se pierde lejos. Créalo. Número 2, el hijo menor restaurado. El padre que corre, hermano, el padre que corre hacia el arrepentido. Cuando alguien está arrepentido, el Señor no lo desecha. ¿Sabe qué es lo único? Bueno, no lo dice la Biblia, pero yo lo digo así. ¿Sabe cuál es la única debilidad del Señor? Eso. Isaías, Salmo 51, 17. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es lo único. Oiga, esa es la debilidad del Señor. Un corazón sincero, un corazón contrito, un corazón arrepentido, un corazón humillado. Dice el texto allá del 17 al 24 que volviendo en sí, oiga, volviendo en sí, o sea, recapacitando, venga, ¿yo por qué estoy aquí? Y comienza, ¿yo por qué tomé esa decisión? ¿Yo por qué me alejé del Padre? ¿Yo por qué me gasté todo lo que tenía? Y dice que, ¿y yo qué hago aquí? Si en la casa de mi padre, oiga, la casa, mucho hay. Allá hay riquezas, allá hay de comida, hay una cantidad de cosas. Oiga, el arrepentimiento comienza cuando la luz, esa chispa, oiga, regresa al corazón.
Porque el problema cuando un hijo se va lejos y se pierde lejos es porque empieza otra vez la mente, el corazón entenebrecido, no ve, no siente, no recibe consejo, no, así todo el mundo esté viendo que esa es una mala decisión, él está ciego. Es que yo estoy bien, así estoy bien, bien, hasta que ¡pum! Tiene que estrellarse duro contra el mundo. Y eso es lo que uno como padre quiere. Y uno como pastor es un padre espiritual, digámoslo así, para la iglesia. Y uno quisiera eso. Sí, alertar al hermano, alertar al amigo, al simpatizante y darles a entender pilas con eso, venga esto, venga lo otro. Pero hay gente que le entra por aquí y le sale por aquí. Pero hermano, mira, dice, bueno, ¿yo por qué estoy aquí? No, es hora de volver. Y dice, por tanto me levantaré. Oiga, eso lo pensó. También lo volvió a pensar. Así como él dijo, venga, yo me voy a poner, voy a hablar con mi padre y le voy a decir que me dé lo mío. Allá, estaba que enseguecido. Pero aquí cuando ya estaba allá, hermano, porque a veces para que nosotros comencemos a reaccionar, es necesario que el Señor nos toque donde más nos duele. Dios no quisiera así, hermano. Pero a veces, hermano, para que uno pueda recapacitar, que tiene que sufrir. Cierto, hermano, que a veces tiene que perder algo para poder recapacitar. Hay una amiga que murió, hermanos, hace varios años. Tengo un libro que me dio y lo recuerdo mucho ese libro porque es un libro de remedios naturales. Ella era enfermera y tenía por ahí 30 y algo de años. Asistía en Santa Rosa y le dio un cáncer en el cerebro, un tumor en la cabeza y en cuestión de días la mató, le murió. Muy triste, yo estaba de pastor en San Félix y nos llegó la noticia. Los padres de ella reacias al evangelio, reacias, hermano, dos ancianos. Y no me hable de esos evangélicos, no me hable de esa iglesia. Yo soy católico, apostólico, romano, cuando era colombiano. Y que yo no sé esto y que lo otro y que lo... Oiga, hermano, ¿y sabe qué ocurre? Murió la muchacha y en cuestión de menos de un mes se bautizaron en la iglesia. Y ahí están buenos creyentes. ¿Por qué esperar hasta allá? ¿Por qué esperar a que yo pierda algo, hermanos, familiar? ¿Para qué esperar que me llegue una enfermedad? ¿Para qué esperar a yo perderlo todo? Como el hijo pródigo. Él, hermanos, allá perdió todo, pero eso llegó, eso ¿qué hizo? Que en él hubiese una luz y dijera, venga, ¿y yo por qué estoy sufriendo aquí? Y dice que pensó, me levantaré por tanto e iré a la casa de mi padre. Oiga, eso fue en el pensamiento. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser uno de tus hijos. Hazme como uno de estos jornaleros. Ya, el arrepentimiento comienza cuando esa luz llega otra vez a la razón, hermanos. El hijo menor entendió, hermanos, no merezco nada. Oiga, no merezco nada. Hazme como uno de esos jornaleros, de tus siervos. Pero él dijo allá, bueno, no merezco nada, pero me acordé que tengo un padre. Oiga, hermano, y eso ha pasado. No merecemos nada, pero tenemos un padre. Amén. Hay gente que se ha apartado. Yo le digo, y alguien me dice, pero usted, ¿por qué le dice hermano a ese que se apartó? Porque es hermano. Hermano, todavía es hermano. ¿Sí? Hasta que muera o hasta que se reconcilie. Pero él sigue siendo hermano, desobediente, pero hermano. ¿Sí o no? Sí, si alguien está por allá, uno que creyó, uno que se bautizó, que está con nosotros y que está por allá haciendo y deshaciendo, es hermano, rebelde, desobediente, pero hermano. Amén. Entonces, hermano, él dijo, no merezco nada, pero me levantaré porque me acordé que tengo un papá. Y eso es lo que pasa, hermanos. Uno, hermano, puede irse lejos. Uno puede irse por allá a un país, puede hacer una vida con alguien, con una pareja en algún lugar. Pero, hermano, siempre uno recuerda que allá en casa, que allá en Santa Rosa, que allá en Pereira, que allá en la Antioquia, que allá en cualquier parte del mundo hay una familia, hay un papá, hay una mamá, hermano, que
oiga, que sirven como un puerto seguro, que cuando uno quiera regresar, regresa. Lo mismo en nuestro Dios, hermano. Hay un Dios tan amoroso, tan misericordioso, tan fiel, que está con sus brazos abiertos y extendidos para abrazar a aquel que se ha ido, pero que está dispuesto a regresar. Gloria al Señor Jesús. El Padre, hermano, lo ve primero. El Hijo no lo ve, pero el Padre lo ve. El Padre lo ve. Antes de que el Hijo hable, hermanos, el Padre ya estaba en el camino. Es como el papá que está ahí, bueno, y mi hijo a qué hora vendrá, como allá. Yo me acuerdo, o sea, con mamá, y yo llegaba tarde y ella se asomaba por la ventana y bueno, ¿a qué hora será que va a llegar mi hijo? ¿A qué hora será que va a llegar? ¿Cierto? Y como ahí, hermano, yo me imagino al papá del hijo pródigo, él todos los días mirando a ver si ese muchacho regresaba. Porque imagínense un padre que tenga a su hijo y que no sepa dónde está y qué está haciendo, si está vivo, si está muerto. ¿Cómo es el corazón de esa mamá? ¿Cómo es el corazón de ese padre? Dígame. No tiene sosiego, ¿cierto? No tiene tranquilidad. Usted sabe que tiene su hijo en España o en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, pero sabe que está allá. Sabe, ¿cierto? Pero hay otros que ni saben. Eso le pasó al papá, al padre del hijo pródigo. Entonces él ya estaba mirando el camino. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que ya había misericordia, que el padre estaba dispuesto a recibirlo, hermano. Estaba la expectativa cuándo va a aparecer. Había paciencia. No sabemos cuánto tiempo se pudo demorar el hijo pródigo para que volviera, hermanos. Pero saben, había un amor que no cambia, hermano. El amor de un padre, hermano, de una madre, de verdad. Oiga, es algo muy especial, algo muy bonito, amén. Y en esa cultura, hay que entender los contextos. En esa cultura, cuando un padre corría, un hombre mayor, anciano, corría, era vergonzoso. En esa cultura, en esa época, en ese contexto, un padre que corriera, aquí está el baño, varón. Aquí. Un padre que corriera en esa época. Un anciano que corriera en esa época, hermano, era algo vergonzoso para un hombre mayor. Pero, ¿saben? A él no le importó, ¿no? ¿Qué importa? Un anciano, ya, digámoslo que era un anciano. Y él correr no podía, porque la gente se burlaba. Era una vergüenza, hermanos. Pero, ¿saben, hermano? El amor por su hijo, a él no le importó lo que hablaran los demás. Sí, el amor no le importó, la dignidad. Corrió para protegerlo, oiga, corrió para protegerlo. Y si llegó sucio, flaco, porque recuerden la condición donde estaba. Hermano, mira, él corre para protegerlo, él corre para abrazarlo, él corre para que él se sintiera seguro, hermano. ¿Sí? Lo abrazó, lo besó, dice que se le echó, lo abrazó, lo besó, hermanos, y le dio unos regalos. ¿Quién hace eso? Un padre que ama de verdad. Oiga, le dio unos regalos, mira, le regaló un vestido nuevo. Ese vestido nuevo, ¿sabe qué significa? Recuperarle, restaurarle la identidad. Es que usted es un hijo mío. Oiga, venga para acá, yo te abrazo, yo te restauro, venga para acá y no sufran más. Y aparte de eso le dio un anillo, hermano, le dio un anillo. ¿Y sabe qué quiere decir? El anillo en tiempos bíblicos representaba autoridad restaurada. O sea que él, hermanos, ya era una persona que se le había restaurado la autoridad. Y las sandalias, ¿sabe qué quiere decir, hermanos? Que la dignidad, lo que había perdido, cuando perdió todo y cuando desgastó todo y cuando fue a comer algarrobas, que perdió la dignidad, oiga, su padre con las sandalias le devuelve la dignidad. El padre no lo recibe como esclavo, él podría recibirlo como esclavo, como un siervo, pero él dijo, no, yo te recibo como lo que eres, mi hijo. Oiga, mi hijo. Amén. Entonces, cuando decidimos volver al Señor, cuando decidís volver al Señor, hermano, Dios ve eso y Dios va hacia ti. No importa, escúcheme, no importa la caída, no importa la suciedad y no importa la vergüenza. Hay gente que me ha dicho, pastor, es que yo ya estoy muy sucio para volver.
Yo estoy con muchos pecados para volver. El Señor, ya tengo vergüenza para ir a la iglesia, para levantar las manos. Yo ya me contaminé con el mundo nuevamente, hermanos. Pero saben, hermanos, a Él no le interesa si estás caído, si estás sucio, si tienes vergüenza, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el Padre Celestial, porque nuestro Señor, porque nuestro Dios es capaz de restaurar todo lo que el pecado destruyó. Por eso dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús, y que aunque el diablo venga a matar, hurtar y destruir, Él viene para que tengamos vida y vida en abundancia. No importa lo que el diablo haya hecho, no importa lo que el mundo haya hecho, tenemos un Dios que restaura, tenemos un Dios que restituye y tenemos un Dios que devuelve la dignidad. Aleluya, ese es nuestro Dios. Pero también miramos al hijo mayor, hermanos, y el hijo mayor, ese hermano, ese creyente que nunca se fue de la casa. Se dijo que permaneció con papá ahí, pero que aunque está en la casa, tampoco disfruta la casa. Está, pero no lo disfruta. Y eso ha pasado. Y en la antigüedad recuerda que muchas mujeres se casaban porque no querían ya estar en casa. Estaban en casa, pero vivían una vida amargada y decían, yo me voy con el primero que aparezca ahí en esa esquina, y se iban. ¿Sí o no? Pero hermano, mira, el hijo mayor se quedó en la casa. Ya hablamos del hijo pródigo, cómo se fue, cómo volvió. Pero mira, hermanos, el hijo mayor se quedó en la casa, pero no se quedó en el corazón de su padre. ¿Sí? Había una obediencia externa. Había una obediencia externa. Haga esto, bueno, yo lo hago, haga eso. Pero por dentro un resentimiento, hermanos. Allá no había una comunión interna. ¿Eso qué representa? ¿Qué representa el hijo mayor? Representa al creyente, hermanos, que nunca se aparta, que está en la iglesia, que sirve, que trabaja en lo que haya que hacer, que cumple. Es que yo tengo que cumplir, yo soy una directiva, yo estoy en un cargo, yo estoy en esto, estoy en lo otro, pero que no disfruta lo que hace. Hay gente que hace porque le toca. Hay gente que viene porque le toca. Pero eso es lo que enseña ¿quién? El hijo mayor. Pero no disfruta su relación íntima con el Señor. Por eso recuerde que en las iglesias del Apocalipsis había unas bienaventuranzas, había una exhortación, había una cantidad de cosas. Y decía, yo reconozco que trabajas, yo reconozco esto y esto y esto por amor a la obra, pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu intimidad, que has dejado tu primer amor, que has dejado la comunión con el Padre. Entonces hay gente que eso es lo que representa el hijo mayor, el hermano mayor. Gente que trabaja, gente que hace esto, gente que hace eso, que hace lo otro. Pero saben, hermanos, se olvidaron de tener relación íntima con el Padre. Amén. Su enojo reveló lo que había en el corazón, hermanos. El enojo. ¿Sí? ¿Qué había en el corazón? Celos, orgullo, con su reacción, ¿sí? Frío, duro. Ay, ni siquiera llegó mi hermanito. ¿Será que dijo eso? ¿Será que llegó mi hermanito? ¿Será que llegó mi hermano? Y vamos a correr también a abrazarlo, y me siento muy contento de que esté con nosotros. La pregunta, ¿eso ocurrió? Para nada. Dice que escuchó la bulla, la música, las danzas, y que no quiso entrar cuando supo que el hermano había vuelto. Y su padre tuvo que rogarle. Oiga, rogarle. No fue que le dijo una vez, 2 veces, no, rogarle, hermano. Eso que muestra el corazón de ese hijo, hermano mayor, era celoso, orgulloso, frío, altivo, era duro. Su problema no era el hermano. El problema no era el hermano. El problema, oiga, era su corazón. El problema, hermano, era su propia visión acerca del Padre. Él no entendía el corazón del Padre. No entendía, hermanos. El Padre sale también por el mayor. Pero escúcheme muy bien, porque esta historia es muy bonita. Entonces, primero sale, ¿por quién? Por el hijo menor, el pródigo. Y sale corriendo y va por él. Ese es mi hijito que estaba perdido y estaba muerto, pero volvió. Pero saben, hermanos, cuando se da cuenta que hay otro que no quiere entrar,
Y eso es lo que dice, ¿cierto? Véalo, véalo. Entonces se enojó y no quería entrar. El padre, a darse cuenta de eso, hermanos, el padre también sale por el mayor, así como corrió por el menor, así como corrió por el que se había perdido, también salió por el que estaba en la casa y que no se había perdido, sino que estaba ahí y salió a rogarle. Bueno, salió a rogarle. El padre ama tanto al rebelde que regresa como al que se queda en la casa, que nunca ha entendido la gracia, el amor y la misericordia que tiene un padre para sus hijos. Y hablándolo acerca en los hogares, cuando son los muchachos, y eso me pasaba a mí, éramos 5 en la casa, y uno le decía a la mamá, es que usted prefiere a él, es que usted no me quiere a mí. Y cierto, y como que esa rivalidad, hermano, uno no entiende como hijo, uno no entiende. Y a veces uno no entiende como creyente, que es que el Señor, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Oiga, amó, que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en el que no se pierda, mas tenga la vida. Y vea lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Como iglesia, hermano, mira, no se nos haga extraño que un apartado regrese y que el Señor lo restaure y que rapiditamente, hermano, comience a servirle al Señor. ¿Por qué? Porque esa es la gracia del Padre, que uno como hijo quizás no entiende, pero sabe, para el Señor no le queda grande volver a traer uno que se fue y volverlo a restaurar y volverlo, oiga, a usar de una manera especial. Quiere ese aplauso para el Rey. Gloria al Señor Jesús. Puedes estar en la iglesia toda la vida, iglesia, hermanos, y aún así estar lejos del corazón del Padre. Hay gente, no ustedes, pero hay gente que puede estar toda la vida, y al final, entonces está lejos del Padre, y al final, Señor, pero yo prediqué, Señor, pero yo evangelicé, Señor, pero hice milagros en tu nombre, Señor, pero yo profeticé, pero yo, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Saben, hermanos, la obediencia sin relación, sin relación íntima produce amargura. Claro, un patrón ahí que sea bien tirano y que uno no tenga para dónde irse y que uno no tenga nada, se obedece, pero con amargura. Pero saben, hermanos, el servicio con intimidad, oiga, eso produce amor. Oiga, cuando uno tiene un patrón que aparte de ser patrón es un amigo, oiga, eso es una bendición, uno trabajar y hasta no le tienen que decir, venga, haga tal cosa, no, usted va y lo hace con alegría, así no le remuneren, así no lo paguen, pero usted se siente como uno más de la casa, de la familia, hermanos. Vea, hermanos, el servicio sin intimidad produce envidia. Eso es lo que pasa, vea. Y yo toda la vida aquí con usted y nunca me dice un cabrito para gozarme con mis amigos. Envidia, hermanos. Pero saben, hermanos, Dios no quiere solo siervos en la casa. Quiere hijos que disfruten su presencia. ¿Qué voy con eso? Dios no quiere que usted le sirva aquí solamente por servir. Oigan, Él no quiere que usted esté aquí por cumplir, que porque está en un cargo, que porque lo nombraron, que aquí hay cosas buenas, no solamente por eso. Que es que ¿usted por qué va a la iglesia? No, porque es que hay como una hermandad, ya se siente un ambiente bonito y porque me colocaron de diácono, de diaconisa, o me colocaron en una directiva y no me comprometieron. Bueno, Dios no busca eso. Dios busca personas, hijos, que amen estar en la casa. ¿Qué quiere decir eso? Que amen estar con el Padre, aplicándolo a la vida espiritual. Hermano, el Señor quiere creyentes que se deleiten aquí en casa. Él quiere creyentes que se deleiten aquí en su presencia y que digan, yo no me quiero ir de mi casa espiritual porque yo quiero estar con mi Padre.
Oiga, hermanos, Dios quiere que los hijos disfruten de su presencia. El hijo menor nos enseña que la libertad sin dirección destruye la vida. Era libre. El hijo pródigo era libre. ¿Sí o no? Era libre, pero no tenía dirección. ¿Y el resultado qué pasó? Se le acabó la vida. El hijo mayor nos enseña a nosotros que una religión sin comunión, sin intimidad con Dios, endurece el corazón. Puedes estar en la iglesia, puedes estar ahí en un cargo, pero si no tienes intimidad con Dios, si no oras, si no ayunas, si no vigilas, si no tienes intimidad con Él, hermano, si no vienes a los cultos, el corazón se le endurece, aunque esté bautizado. Y el Padre, ¿qué nos enseña? El Padre nos enseña que Dios ama. Oiga, que Dios ama, que Dios espera, que Dios corre, que Dios abraza. El pecado promete independencia, pero siempre termina en crisis. Sí, el pecado promete, hermano, independencia, pero termina mal, termina en crisis. La restauración de Dios siempre es más abundante que la caída del hombre. El diablo, el mundo ofrece migajas, pero lo que tiene Dios para sus hijos es abundante. Es grande, hermano. Por eso dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El diablo te ofrece migajas. El mundo te ofrece migajas. No te dejes como hijo enredar el corazón como el hijo mayor que estuvo en la casa, ni como el hijo menor que se fue lejos. La parábola no termina con el final del hijo pródigo. Termina con una puerta abierta para el hijo mayor. Y todas las cosas, oiga, todas las cosas son tuyas. Todo lo mío es tuyo. Oiga. ¿Por qué? ¿Por qué esa parábola? Ahorita vamos para la venta, ya vamos a acabar. ¿Por qué esa parábola? Porque Jesús le estaba hablando a los fariseos. ¿Y sabe qué? ¿Quiénes eran los hijos mayores? Los hijos mayores eran los fariseos que estaban en la casa, pero que no estaban en el corazón de Dios. Ese pueblo de labios me honra, los fariseos, pero su corazón está lejos de mí. O sea, esos son los hijos mayores, hermano. Y el evangelio es eso, ¿verdad? El evangelio es esto. Esta es la esencia del evangelio, hermanos. Un padre que corre hacia el que se fue. Por eso así usted no vuelva a la iglesia. Y así usted se vaya lejos. En donde usted vaya, en donde usted esté, allá va a haber un padre, hermano, que te va a buscar, que te va a llamar, que te va a incomodar. Y cuando uno se va lejos y se pierde lejos y comienza a pecar por allá y cree que ya se fue lejos, hermano, allá cuando está pecando alguien, se vuelve un mal pecador, porque la conciencia comienza a decir, porque el Padre comienza a decir, no perteneces a ese lugar, tu casa te está esperando, tu Padre te está esperando. Por eso nos podemos ir tan lejos del Padre, pero saben, hermano, habrá un Padre que se va detrás de nosotros. Él sale a buscar al que se quedó, Él sale a buscar al que se fue. ¿Sabe por qué? Porque los dos son hijos. El que está aquí en la casa, pero el que se fue lejos. Oh, aleluya, aleluya. Ubíquese de pie, por favor. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Él te restaura, Él te perdona. Por eso en esta hora, hermanos, si estás lejos, yo no te conozco, ni conozco el corazón, ni conozco tu intimidad con Dios. Pero si estás lejos como el hijo pródigo, o si estás frío como el hijo mayor, déjame decirte algo: el Padre te ama, y el Padre te llama, y el Padre sale al encuentro por ti. La invitación es: vuelve a casa. Vuelve a la mesa, vuelve a los brazos de papá, porque papá te está esperando. Él te sigue abrazando, Él te sigue restaurando y Él tiene lo mejor para ti. Señor Jesús, Padre bueno y maravilloso.
Habla con papá, habla con papá, habla con papá. Y dile, aquí estoy, Señor. Aquí estoy delante de ti. Aquí estoy delante de tu presencia. Dígale, Señor, gracias por tu palabra. Que esta palabra se quede grabada en mi vida. Dígale, Señor, gracias porque tú me amas. Gracias porque tú me esperas. Gracias porque tú me restauras. Gracias, Señor, porque hoy puedo aprender del hijo pródigo, del hijo que se fue, pero también del hijo mayor que se quedó. Pero también puedo aprender de que la gracia tuya, Señor, sobrepasa todo entendimiento. Dígale, Señor, esta mañana, Señor, esta tarde ya, dígale. Dígale, Señor, ayúdame a tener intimidad contigo. Dígale, Señor, ayúdame a estar cerca de ti. Yo no me quiero ir de mi casa. Dígale así al Señor. Y no estamos hablando de la casa literal, del hogar familiar. Estamos hablando del espiritual. Dígale, Señor, yo no quiero ser como el hijo pródigo. Yo no quiero ser como el hijo mayor. Dígale, Señor, permíteme ser como ese hijo que entiende que está seguro al lado del Padre y que con el Padre lo tiene todo. Dígale, Señor, ayúdame a seguir adelante. Ayúdame a seguir sosteniéndome como viendo al invisible. Dígale, Señor, yo no me quiero apartar. Pero también dígale, Señor, yo no quiero ser un religioso más en un templo. Dígale, yo quiero ser un apasionado. Quiero ser un apasionado por las cosas tuyas. Señor, bendice la iglesia esta semana. Dígale, Señor, bendíceme. Dígale, Señor, bendíceme esta semana. Dígale, regálame salud. Dígale, regálame trabajo, regálame provisión, regálame, Señor, una oportunidad más para estar con mi esposo, mi esposa. Dígale, mis hijos, y que podamos estar ahí seguros y que podamos seguir adelante, Señor, sirviéndote y viviendo para ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos que esta semana será de mucha bendición para ti y para los tuyos. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Ese aplauso fuerte para Él, porque Él está aquí en medio nuestro. Amén y amén, gloria al Señor.